buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar esta serie de videos donde vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito a que inicialmente hagamos una oración. Amado Señor, te quiero dar muchas gracias. Gracias, mi buen Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poder recibir de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, mi buen Dios, porque es una gran bendición, mi buen Padre, escucharte a ti. En este momento, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, todo en nosotros, Señor, se dispone a escucharte a ti. Te pido, Espíritu Santo, que guardes este momento, que no permitas, amado Señor, que hayan distracciones, que haya un desenfoque, que nada nos distraiga y que podamos, mi buen Señor, estar enfocados en espíritu, alma y cuerpo a tu palabra, mi buen Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, edifícanos, mi buen Señor, instrúyenos en justicia y danos, amado Dios, de ese maná que nuestro espíritu necesita. A ti sea la gloria, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, mi buen Señor. Satura nuestro corazón de ti, de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, mi buen Señor, a que tu palabra cumpla un efecto poderoso en nosotros, de tal forma, Señor, que nos lleve a arrepentimiento. Danos entendimiento, Señor, para poder comprender tus dichos, comprender tus palabras, amado Dios. Y de esta manera, mi buen Señor, encaminarnos firmemente a tu voluntad. Padre, gracias, a ti la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a seguir con la serie Los Reyes de Israel. La semana pasada, jueves, estuvimos estudiando el rey Saúl. El domingo empezamos con el rey David y vamos a hacer, como es costumbre, una retroalimentación del rey David. Dice que el nombre David significa el amado, el elegido de Dios. También dice de que David fue el segundo monarca de Israel, sucesor del rey Saúl. Gobernó entre los años 1000 a 962 a.C. Era un hombre valiente, era un hombre justo, apasionado, guerrero, músico y también poeta. En Primera de Samuel capítulo 17, versículo 12, si usted lo puede buscar allí en donde usted esté, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 12, dice la palabra del Señor: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre, o sea Isaí, era viejo, dice era viejo, y de gran edad entre los hombres. Dice la palabra entonces que David era el menor de 8 hermanos. Dice además que fue pastor de ovejas y que a partir de este oficio él aprendió a luchar contra los osos, contra los leones. En Primera de Samuel capítulo 17, versículo 34, dice la palabra del Señor: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, dice la palabra del Señor en el versículo 36. ¿Qué vemos en esta lectura? De que David, a pesar de que era un pastor de ovejas, era un muchacho que ya tenía ciertas experiencias en cuanto, entre comillas, a enfrentarse a los enemigos. En otras palabras, en este oficio él aprendió a vencer el temor, aprendió a vencer sus miedos, sus inseguridades, y con mucha determinación afrontaba al enemigo y lo vencía. Ese era David en sus inicios, un muchacho. Ahora quiero que miremos algunos aspectos muy puntuales de David. Esto inclusive ya lo alcanzamos a ver el día domingo 15 de marzo. Lo primero es que David es elegido y es ungido. En Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1 al versículo 12 dice la palabra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió:
toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció, iglesia, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? De que si Dios te escoge, de que si Dios ya soñó contigo para un plan, para un proyecto, el Señor cumplirá ese propósito. De ahí la necesidad de tener fe, de no desanimarnos. Hay momentos en la vida en que cuando las cosas no se nos dan, por alguna razón empezamos a desistir del sueño, empezamos a desistir de ese anhelo que Dios puso en el corazón. Tal vez llevamos esperando el cumplimiento de algo meses, inclusive años. Pero fíjate que en este pasaje la palabra nos enseña, nos indica de que si Dios ya nos escoge, Él simplemente en su momento, en su tiempo, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces no podemos desanimarnos. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era, dice la palabra, rubio. David era de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes, mis hermanos, cómo Dios cumple su palabra. Mire, es tremendo cuando en capítulos anteriores la palabra indica cómo el Señor, a través del profeta Samuel, le dice a Saúl, le dice: por cuanto tú me desechaste a mí, yo te desecharé a ti y pondré a alguien mejor que tú. En otras palabras, todo aquel que ha sido llamado y desprecia ese llamamiento, todo aquel que ha sido escogido por el Señor, pero desprecia ese llamado, esa elección de parte del Señor, llegará el momento en que simplemente el Señor lo va a apartar, el Señor simplemente lo va a quitar de ahí, y entonces va a establecer a aquel que sí anhele de corazón cumplirle, que sí anhele de corazón obedecerle. Si bien es cierto, a veces se nos dificulta el obedecer la palabra, no porque la palabra sea dificultosa, complicada, sino por nuestra condición, por nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces nos es difícil cumplir, pero fíjense que Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de un muchacho, de un pastor de ovejas, de alguien que ante los demás no aparentaba mucho, pero Dios conocía ese corazón y era el de David. Por eso, mi amado hermano, no importa lo muy, entre comillas, escondido que usted esté, no importa el tiempo que haya pasado, si tú tienes un corazón limpio y tienes la actitud correcta para con Dios, créeme que el Señor en su momento te va a exaltar. Y el tema es que cuando Dios levanta a alguien, nadie lo baja. Cuando Dios abre una puerta, nadie podrá cerrarla.
De ahí entonces que debemos de creer siempre. Nunca desistamos en la fe, en creer de que el Señor en su tiempo se va a glorificar. Yo lo he visto, en lo personal he visto cómo el Señor ha hablado en su momento y también en su tiempo, inclusive después de años, el Señor se glorifica. Y el Señor trae a memoria los momentos en que tal vez me habló, me ministró, me enseñó algo en específico. Y en ese instante, después de que han pasado años, yo digo, uy, Señor, bendito sea tu nombre. Claro, Señor, es que tú ya lo habías dicho, tú ya lo habías enseñado, tú me diste esa instrucción tal vez hace años, hace tiempo. Pero Él en su momento, según la condición del corazón, Él se glorifica y efectivamente cumple sus propósitos. Otro aspecto importante, mis amados hermanos, es que David es ministrado por el Espíritu Santo. ¿Y qué importante que es eso? El Señor no solamente elige, el Señor no solamente unge, sino que también el Señor ministra. Quiere decir eso que el Señor nos faculta espiritualmente. Recuerda que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer. En 1 Samuel capítulo 16, allí mismo en el versículo 13 dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice otra vez, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué especial este pasaje, qué especial saber de que el Señor, en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 11, dice la palabra: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que David desde ese instante se acostumbró a caminar con el Espíritu Santo. Y él le rogaba al Señor en su momento: mira, no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. También otro aspecto es que de alguna forma, ante el llamamiento de David, el ungimiento y por supuesto esa administración del Espíritu Santo, increíblemente David empezó a ministrar a Saúl. Fíjese usted en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 al versículo 23, dice la palabra: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y dice, y él le amó mucho. Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, dice la palabra, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren qué especial. Cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos la actitud correcta, cuando hay en el corazón pureza y ofrecemos adoración a Dios, mire, increíblemente hay liberación a nuestro alrededor. En otras palabras, el Espíritu del Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, increíblemente, David era un muchacho
Saúl era el rey y era David quien le ministraba a Saúl. Debería ser, entre comillas, al contrario, debería ser el rey, debería ser Saúl, que ya en su momento tenía el Espíritu Santo, pero a causa de su pecado dice la palabra que el Espíritu de Jehová se apartó de él contundentemente, mi amado hermano. De ahí la necesidad, iglesia, de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, lo único que puede apartar la presencia de Dios de nosotros es el pecado, es la iniquidad, es la rebeldía, la falta de sujeción a la palabra. Y eso es algo que quiero recalcar y le invito a usted que me está viendo, cuide su corazón, cuídese de lo que escucha, cuídese de lo que usted ve, de lo que usted habla, porque hay cosas en nosotros que desagradan, por supuesto el pecado, ¿no? Desagrada al Señor en términos generales, pero en sí hay cosas específicas que el Señor detesta en el corazón del ser humano, y es importante que nosotros nos cuidemos, nos guardemos, porque lo que menos quisiéramos, iglesia, es salir de la cobertura de la presencia del Señor, salir de la cobertura del Espíritu Santo. Y tristemente Saúl perdió esa cobertura por su rebeldía, por no saber esperar, por no sujetarse a su autoridad, como hablábamos y estudiábamos en su momento, que Saúl no se sujetó a su autoridad, a Samuel. Tampoco Saúl obedeció al pie de la letra la palabra que el Señor le había dado a través de Saúl. Y eso que logró entonces, el que el Espíritu Santo se apartara. Aún dice la palabra que Jehová dijo: me arrepiento, me pesa haber puesto a Saúl como David, como rey, perdón. Mis amados hermanos, otro punto importante es: David mata a Goliat, y eso está en Primera de Samuel, capítulo 17. Y yo quiero que sepas, cada vez que el Señor escoge una persona, siempre llegará un desafío, siempre llegará una prueba, siempre llegará un reto que de alguna manera va a desafiar nuestra fe. Y fíjese usted que Samuel, o más bien David, en Primera de Samuel capítulo 17, le toca enfrentar lo que los demás no quisieron. David le toca de alguna manera vencer lo que los demás no se atrevieron, porque los demás estaban, dice la palabra, llenos de miedo, estaban llenos de temor. Inclusive Saúl estaba lleno de temor, hermano, porque cuando usted no tiene al Señor en el corazón, cualquier cosa le atemoriza, cualquier cosa lo vuelve a uno inseguro. Pero déjeme decirle que David estaba lleno del Espíritu Santo, y él ve al gigante y ve el reto, ve el desafío, y él entonces pronuncia esas palabras contra Goliat y dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y ustedes conocen el resto de la historia, de cómo David afronta este desafío y sale victorioso. Porque es que la palabra es clara, mi hermano, en Cristo somos más que vencedores, pero también la palabra del Señor dice que sin el Señor nada podemos hacer. De ahí la necesidad de buscar todos los días del Señor. Mire, ahorita hay mucho nerviosismo, mi amado hermano, con este tema del coronavirus. Hay gente nerviosa, hay gente que dice: no voy a salir de la casa, me tengo que aislar. Y por supuesto, no estoy diciendo con esto de que no debemos de tener los cuidados pertinentes estipulados por las autoridades civiles y médicas con respecto a este virus. Pero mi amado hermano, nosotros cuando apliquemos estas precauciones lo hacemos desde una perspectiva de sujeción a la autoridad, mas no porque estemos llenos de miedo, estemos llenos de temor. Porque la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú tienes al Señor en tu corazón, tú no vas a temer. Tú no vas a andar en la calle atemorizado, prevenido de que te vaya a pasar algo, de que te vayan a contagiar. No, porque tú sabes que Dios está contigo. Y en ese orden de ideas, en todos los sentidos, porque la vida constantemente, mi hermano y mi hermana, nos genera desafíos. La vida constantemente tiene retos,
tiene situaciones, se presentan incendios, y es ahí donde nosotros debemos de tener al Espíritu Santo, pero también ejercer la palabra que hemos aprendido, porque cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que escuchamos la palabra o vamos al grupo familiar de oración, recibimos de Dios para que cuando llegue el día malo, como dice Salmos, cuando llegue el día de la prueba, sepamos qué hacer y también cómo hacer las cosas. Entonces David asumió este reto y salió airoso porque él confió en el Señor, nunca dudó y nunca permitió la inseguridad y el miedo. Si usted lee todo el Salmo, Primera de Samuel capítulo 17, si usted lee todo este capítulo, usted va a notar un muchacho que siempre actuó con plena seguridad de que el Señor estaba con él. Otro aspecto, mi amado hermano, en la vida de David está en Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1 al 5. Mire pues, David conoce a Jonatán. Y déjame decirte, iglesia, de que en este proceso de Dios, en este andar con el Señor, Dios siempre coloca personas claves a tu lado. No todo el mundo va a creer a lo que Dios ha puesto en tu corazón con respecto a un sueño, una visión. Pero hay gente, mi hermano, que sí te va a acompañar, gente que sí te va a apoyar. Y uno de ellos fue Jonatán, aunque Jonatán era hijo de Saúl. Fíjate en esto, la palabra del Señor, capítulo 18, Primera de Samuel, del 1 al 5, dice: y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí la palabra relata de que Jonatán, cuando conoce a David, dice: lo amó. Pero esto es un amor puro, esto no es un amor tergiversado. Lo amó mucho, y David también sintió un amor entrañable por Jonatán. O sea, se convirtieron en excelentes amigos, se unieron en ese momento en amor. Y quiero que sepas de que en este camino Dios coloca personas que inclusive son más que inclusive un hermano, personas que son incondicionales, personas que son leales, y esas personas en determinado momento te dan aliento para seguir adelante, te dan ánimo, te dan fuerzas, y esas personas son de gran valía para nosotros. Otro aspecto muy importante en este camino antes de llegar al reinado, porque estamos hablando algunos temas puntuales de David desde el momento en que el Señor lo elige hasta el momento en que es coronado como rey. En una próxima enseñanza, en una próxima predicación, vamos a hablar de muchos aspectos, pero de ya siendo rey, ya siendo David rey. Ahorita estamos viendo algunos puntos antes de llegar a ser rey. También otro punto acá es que Saúl siente celos de David. En Primera de Samuel capítulo 18, versículo 6 al versículo 10 dice la palabra del Señor: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Dice que con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice la palabra: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y después aquel día Saúl
no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11, leámoslo también, y dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, y dice la palabra, 2 veces. Qué tremendo, mi amado hermano. Un hombre que aceptó a un muchacho. Dice la palabra en versículos anteriores que Saúl amó a David e inclusive lo coloca como su paje de armas. Se lo lleva a vivir con él, y de un momento a otro Saúl sintió envidia, se molestó por lo que el pueblo estaba manifestando sobre David. En otras palabras, el corazón de Saúl se llenó de amargura. Le dio celos a Saúl por lo que Dios estaba haciendo con David. Y esto es algo, iglesia, que no solamente sucedió en aquella época, esto sucede hoy en día también. Hay gente que no soporta verte bien. Hay gente que se molesta si te empieza a ir bien. Hay gente que le incomoda vernos bien. Y es un tema muy vivencial, es una situación muy vivencial. ¿Qué podemos hacer nosotros por estas personas? Encomendarnos en las manos del Señor. Porque nosotros debemos de seguir cumpliendo con el diseño, con el plan, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y no podemos permitir que nada ni nadie nos detenga. Así se levanten celos, envidias, contenciones, con malos comentarios. Mire, ¿cuántas veces no se levantan murmuraciones, iglesia? Calumnias, injurias. Pero aún así, nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y si esto lo logramos hacer, créame que el Señor va a ir derrumbando toda falsa argumentación, toda oposición que se haya levantado en contra de nosotros. Y esto fue lo que le pasó a David. Él no tenía ninguna mala intención, él no tenía una actitud equivocada para con su contexto en ese momento. Dios lo eligió, Dios lo ungió, Dios lo ministra y lo va dignificando a medida que va pasando el tiempo. El Señor va dignificando a David. Pero Saúl se llenó de amargura. Tal vez porque su corazón ya estaba contaminado, mi hermano. Tal vez porque él ya sabía que el Espíritu Santo ya lo había abandonado a él, pero había recaído la presencia del Señor sobre David. En otras palabras, Saúl se sintió amenazado. Y no era culpa de David, era culpa de él mismo por no hacer las cosas como conviene, según la voluntad del Señor. Mire, es tan tremendo esto, que más adelante, allí en el capítulo 19, versículo 8 al versículo 17, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyendo delante de él, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Mire qué terrible a lo que puede llegar una persona frustrada a causa del pecado. Mira lo que puede llegar una persona en amargura a causa del pecado. Y esto me parece que cuando leo yo esto me entristece, porque ¿cómo alguien que ama puede llegar a odiar de tal forma que inclusive
quiere matar, quiere asesinar, quiere destruir a esa otra persona. O sea, Dios nos guarde, mis amados hermanos, Dios nos proteja y nos ampare, pero tristemente es la realidad. Hay gente que se levanta, el enemigo levanta personas en contra de nosotros, pero tú tienes que mantenerte firme en el llamado que Dios te ha hecho. Mantente firme, no te desvíes, como dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Mantente firme con pasos hacia adelante, que el Señor se encargará de esta clase de personas. Otro aspecto importante es que fíjense ustedes lo que es el corazón. El corazón de Saúl estaba mal, pero el corazón de David estaba bien. Y aunque David tuvo la oportunidad en un determinado momento de hacerle daño a Saúl, no lo hizo. Y ese es otro aspecto. En 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 22. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 22. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, mire usted, 3,000 soldados escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de todos los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo?
Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, mire pues lo que dice Saúl, yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar. Es impresionante, porque miren el corazón de David. O sea, es que con razón la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, si el corazón está limpio, uno no procede mal. Si el corazón está puro, uno no procede con malicia. Dice la palabra del Señor de que el buen árbol no da malos frutos. Y el árbol bueno el buen árbol no da malos frutos, y el árbol malo no es capaz de dar buenos frutos. Mi amada iglesia, si nuestro corazón está guardado, protegido, no vamos a dar mal fruto. Si nuestro corazón está basado en la palabra, no vamos a dar mal fruto. Y esto fue lo que le pasó a David. Y Saúl lo reconoció, porque le dice, por cuanto tú serás el rey, tú vas a reinar y tu reino será estable, y dice, y duradero. O sea, Saúl ya sabía que él ya tenía reemplazo, y por eso su corazón estaba amargado, estaba entristecido y quería matar a David. Pero David estaba lleno del Espíritu Santo, y fíjese que eso no le permitía a David actuar mal. Porque cuando le arranca el trocito de tela del manto, de la orilla del manto del rey David, mire que solamente le arrancó un trocito, el Señor le reprende el corazón y se sintió mal. Y él vino y reconvino a sus hombres y les dijo, no toquemos al rey, es el ungido. Qué tremendo esto. Y esto nos deja una gran enseñanza, mi hermano. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a actuar siempre con rectitud, vamos a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Vamos a tener siempre de presente la palabra de Dios en el corazón. Pero si no tenemos a Dios, si no buscamos al Señor, si no nos nutrimos de la palabra, vamos a actuar de cualquier forma, vamos a proceder de cualquier forma, vamos a contestar de cualquier forma. Y es ahí entonces donde nuestro fruto no será correcto. Que Dios nos guarde, que Dios nos ampare en ese sentido. Y ya para ir terminando, mis amados hermanos, en 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 al versículo 3, pasa algo que en David, en toda su historia, es muy marcado. Y es una historia, es una lectura fascinante. Pero en este capítulo, o más bien en estos versículos, entramos a evidenciar una de las grandes debilidades de David. Porque todo hombre tiene una debilidad. La palabra del Señor dice de que hay un pecado que nos asedia, hay una concupiscencia, un nivel de maldad en el corazón del ser humano. Y es esa lucha, dice la palabra que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y a pesar de que este hombre, de que David estaba lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo la voluntad del Señor, aquí en estos versículos se evidencia que hay una lucha en la carne. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1 al versículo 3. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, o sea, era muy inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vayamos al versículo 38 en ese mismo capítulo
versículo 38, capítulo 25. Y dice la palabra, después usted puede leer este pasaje, este capítulo completo, que por el tiempo no lo puedo hacer, pero en el versículo 38 dice: y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y falleció, murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Mire pues, paremos un momentico allí. David se da cuenta que Nabal muere e inmediatamente manda a buscar a Abigail para tomarla como su mujer. Recordemos de que él ya tenía mujer, Mical creo que se llamaba, espero no estar equivocado. Y ya él entonces aquí ya se hace como una segunda mujer. Versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se incorpora, se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Versículo 43, mire lo que dice, iglesia. También tomó, o sea, no se conformó con Abigail, sino que dice en el 43, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. En otras palabras, David ya tenía 3 mujeres, no le era suficiente una, sino que ya en su momento la segunda, en su momento la tercera. Y vamos a mirar en un contexto general de que David fue dado a las mujeres. Era una debilidad que él tenía, una lucha interna que inclusive muchos pasajes en el libro de Salmos reflejan la condición emocional y espiritual que él tenía a causa de este pecado dado o su debilidad hacia las mujeres. Entonces David tenía una debilidad. Ahora, amada iglesia, esto no es exclusivo de David. Todos tenemos debilidades. El punto, iglesia, no es si tenemos o no tenemos una debilidad. El punto es qué hacer con esa debilidad. El punto es sujetar esa debilidad a la palabra del Señor. Si bien es cierto, hay momentos en que sentimos que la debilidad puede más, que la debilidad tiene, entre comillas, más fuerza en nosotros, debemos de esforzarnos cada día en buscar a Dios para sujetar esa debilidad. Dice la palabra del Señor: orad sin cesar, para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. En estos días no podremos venir a la iglesia, por lo que ya sabemos, por lo que el gobierno ha establecido de no permitir concentración de muchas personas. Pero yo te animo en el amor del Señor: busca espacios y tiempos de oración en tu casa. Tal vez si eres casado o casada con tu esposa, con tus hijos, si eres un muchacho, si eres una mujer de 15, 18, 20 años, en tu habitación busca un tiempo, un espacio de oración. No permitas que pasen los días sin buscar la presencia de Dios, sin orar, porque esto es necesario. Si queremos mantenernos fuertes en el Señor y no permitir que la debilidad genere en nosotros desestabilización espiritual y emocional, debemos de buscar al Señor. Dice la palabra del Señor: buscadme mientras pueda ser hallado. Y te invito a esto, porque fíjate que este hombre, David, porque no le puedo decir rey, todavía no ha sido proclamado rey, David
era alguien tremendo en el Señor, pero tenía una gran debilidad. Por eso, iglesia, debemos nosotros de cuidarnos en el Señor. Puedes tener promesas de parte de Dios, puedes tener la visión de Dios en tu corazón, puedes tener un sueño, pero si no te cuidas, vas a tener inconvenientes, vas a tener dificultades. Y para terminar, iglesia, en 2 de Samuel capítulo 2, ya entonces David es proclamado rey de Israel. Y esto en una próxima oportunidad lo vamos a estudiar más a profundidad. Me alegra que me hayas escuchado, deseo sobre ti muchas bendiciones. Te mando un fuerte abrazo y espero que próximamente nos estemos viendo, ya sea en tu casa o aquí en la iglesia. Confiamos en el Señor de que este tiempo de estas normas tan rígidas pasen y nos podamos volver a ver. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.